Bueno, muchachos, entonces desarrollando el mismo sistema, ¿sí? 2 por 2. Recuerden que son dos ecuaciones por dos incógnitas. Eh, Vamos a hacerlo por el método de Kramer, ¿sí? Puede ser, o determinantes, que es el mismo, ¿sí? Entonces hagámoslo por el método de determinantes. Muchos hay veces se confían en hacer este por el método de determinantes o el 3 por 3 por el método de determinantes, pero hay veces nos juega una mala pasada. Entonces, ¿por qué? Porque hay veces uno se confía a hacer esas operaciones y en esas operaciones se le olvidan a uno muchas cositas. Bueno, entonces el método de determinantes, primero que todo, ¿qué es un determinante? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, A, ¿sí? Que es igual a una matriz 2 por 2. Vamos a hacer una matriz 2 por 2. Aquí puede ser A, puede ser B, puede ser C, ¿sí? Y puede ser D. El determinante de A se escribe det, ¿sí? El determinante de A es igual, y es una formulita, ¿sí? Entonces, el determinante de A es igual a A por D, entonces se multiplica en diagonal, ¿sí? Miren, A, esta es una A, sino que me quedó ahí toda feita, pero eso es una A, por D menos C por B. Siempre se utiliza esa formulita para hallar el determinante, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, pero entonces ahorita lo borro, pues por cuestión de espacio. Entonces, digamos que tenemos A igual a, digamos, 1, aquí coloquemos aquí 5, aquí coloquemos menos 2, ¿sí? Y aquí coloquemos menos 3 para hacer varios negativos para que después no... Bueno, entonces, el determinante de A, pónganle cuidado cómo se desarrolla. Determinante de A, ¿sí? Determinante de A es igual. Entonces, multiplicamos A por D. Es decir, 1 factor de menos 3, ¿sí? Menos, ojo, porque miren que la fórmula aquí lleva un menos, ¿sí? Entonces siempre tenemos que ponerlo, o sea, ese menos no se quita de ahí. Menos, menos 2 por 5, ¿sí? Entonces se acostumbra a dejar siempre los negativos entre paréntesis para indicar de que está multiplicando menos 2 por 5. Desarrollamos eso y en efecto eso nos daría más por menos da menos, entonces eso nos daría menos 3. Menos por menos da más 10, que 2 por 5, 10, y esto nos daría simplemente 7 positivo. Y ese es el determinante de esa matriz pequeñita, ¿sí? Entonces 1 por menos 3 da menos 3, menos menos 2 por 5, entonces menos por menos da 10, entonces menos 3 más 10 me da 7 positivo. Listos, entonces ese es el ejemplo muy sencillo, ¿sí? Entonces ese es un ejemplito ahí pequeñito, aquí como ejemplo. Listos. Ahora sí, vamos a resolver este sistema de ecuaciones lineales 2 por 2 por el método determinante. Entonces, póngale cuidado cómo se hace, que es muy sencillo. Entonces, vamos a hallar X, ¿sí? Entonces, para yo poder hallar X, póngale cuidado cómo cuadro mi determinante. Mi determinante simplemente es el siguiente. Entonces, como voy a hallar X, en lugar de colocar los coeficientes de X, coloco menos 2 y menos 60 y los dejo aquí. Menos 2, ¿sí? Y menos 60. Y listo. ¿Sí? Entonces, menos 60. Y luego coloco los coeficientes de Y. Entonces aquí sería menos 2 y 8 positivo. Entonces, y ahí ya me quedó el determinante en el numerador. Ahora, en el denominador, ¿sí? En el denominador, yo coloco los coeficientes antes del igual. Entonces sería, hacemos otra determinante, otra matriz acá, sería 3, aquí sería menos 2, aquí sería 5,
y aquí sería 8. Desarrollamos esos determinantes tanto en el numerador como en el denominador, ¿sí? Y entonces esto nos da menos 2 por 8 da menos 16, ¿sí? Menos 16. Ahora, menos 60 por menos 2, ¿sí? Aquí va un menos, ¿no? Menos. Menos por menos da más. Entonces, menos por más da menos. O sea, no nos vayamos a enredar con los signos. Menos 60 por 2 da 120. ¿Sí? 120. Entonces, nuevamente, ojo, no se confundan con los signos. Entonces, menos 2 por 8, menos 16. Listo. Ahora el menos de la fórmula. Menos 60 por menos 2. Menos por menos da más. Entonces, y 60 por 2 da 120. Y el menos de la fórmula que no lo podía quitar. Entonces, eso simplemente nos da menos 136. ¿Sí? Y lo colocamos arriba. Ahora vamos a hacer el de abajo. Entonces, menos 136, lo dejamos ahí. ¿Sí? Menos 136. Ahora el de abajo. 3 por 8, 24, ¿cierto? Dejémoslo aquí positivo. 24 menos 5 por menos 2. 5 por menos 2 da menos 10. Y menos por el menos de la fórmula da más 10. ¿Sí? Estos son puros multiplicaciones ahí de signos. Entonces, nuevamente, ¿por qué me dio más 10? Porque menos, o sea, aquí colocámoslos como un menos ahí. Por 5 menos, por menos 2, entonces, menos 10. Y menos por menos da más. Y aquí teníamos el menos de la fórmula. Entonces, esto sobre 34. Y esto ya sabemos que esto nos da menos 4. ¿Listos? Entonces, así yo hallo X y ya puedo llegar y hacer lo mismo como habíamos hecho antes. ¿Sí? ¿Cómo habíamos hecho antes? Simplemente sustituir X en cualquiera de las dos. Pero vamos a hacer Y, ¿sí? Para que tengamos ahí como más ejemplos de cómo se hacen determinantes. Ponle cuidado cómo se hace Y. Y ahí van a entender cómo puse yo los números acá. Entonces, voy a hacer mi matriz. Coloco los coeficientes de X. 3 y 5. ¿Sí? Listos. Y ahora, en lugar de colocar los coeficientes de Y, voy a colocar los coeficientes de los números que están después del igual. Es decir, menos 2 y menos 60. ¿Sí? Entonces, yo quiero que ustedes aquí miren lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia de X y de Y? De X, que coloqué los números que no tienen variables, ¿sí? Que no son coeficientes de ninguna variable, se colocaron en lugar de las X. Miren acá. En lugar de colocar 3 y 5 de las X, coloqué fue menos 2 y menos 60. Y aquí en Y, dejé las X, pero como estoy hallando Y, lo que hago es cambiar los coeficientes de Y por los números que están después del igual. Entonces, menos 2 sobre menos 60. Sobre esta matriz, que es exactamente igual. Es decir, que el denominador, tanto para X como para Y, es igual. Y esto ya sabemos que nos dio ¿cuánto? Nos dio 34. ¿Sí? Entonces yo no lo voy a volver a hacer. ¿Sí? Porque es lo mismo. Este que está aquí, ¿sí? Hagámosle una carita feliz como para cuando ustedes lo tengan ahí, se den cuenta. ¿Sí? Esa carita feliz. Bueno, con este mouse es como difícil hacer las caritas felices. Bueno, y aquí también coloco carita feliz. ¿Sí? Entonces, listo. ¿Qué significa, por favor? Pues que tendríamos que hacerlo lo de nuevo, ¿no? 3 por 8, 24, menos por menos da más, 24 más 10 da 34. Entonces ya lo coloco acá. Y vamos a desarrollar eso. Entonces, 3 por menos 60 da menos 180. ¿Sí? Menos 180. Menos por menos da más. Entonces, menos, o sea, menos por menos da más. ¿Sí? Entonces daría más 10. Más 10 sobre 34. Entonces, eso nos da
170, ¿sí? Menos 170 sobre 34, y eso nos tiene que dar 5. Si no nos da 5, ojo, cometimos algún error, ¿sí? Entonces, 5 por 3, 15, 150 y 5 por 4, 20. Entonces, en efecto, me dio menos 5. Y ese es el método de determinantes. ¿Listos? Ese es el método de determinantes. Entonces, bueno, la respuesta es menos 5. Ya la sabíamos porque X valía menos 4. Sí, ay, perdón, aquí me faltó un menos. Por favor, que lo coloco. Menos 4 y aquí menos 5. Y ese es el método de determinantes. Entonces, sobre todo para los sistemas 3x3, ¿sí? Les gusta mucho hacer esto porque esto se ve fácil, ¿sí? Unas multiplicacioncitas ahí y sale. Pero resulta que hay veces con un solo signo que coloquemos mal o que lo peguemos mal, no nos da. Y por último, bueno, preguntas de ese método, muchachos. Profe, yo sí tengo una pregunta. Cuénteme. Su merced ha dicho que la fórmula no se podría cambiar el menos, ¿cierto? Y su merced lo cambió hallando Y. No, o sea, no se puede cambiar, no, sino no se puede quitar. Discúlpame de pronto si lo dije mal. Ah, ok. No se puede cambiar, no, o sea, al operarlo, pues sí nos puede cambiar. Me refiero a que no lo podemos quitar es porque hay veces se nos olvida, ¿sí? Dejar ese menos ahí. A eso es lo que me refiero, pero el menos se multiplica. Si el resultado del producto es otro menos, entonces menos por menos da más. ¿Sí? Listos. La oreja de... Profe, pues yo, por el método que, o sea, en el mismo método que consulté, pero es como diferente, donde la determinante se marca con un triángulo. No sé si tiene algo que ver o sea, si cambia o sigue siendo lo mismo, la misma fórmula. Pues la verdad no sé cómo será lo del triángulo. De pronto... Ah, pero no será en un 3x3, en un sistema 3x3. No, es dos por dos. O sea, lo miré en un video de YouTube que se llama Matemáticas con el profe Alex y él explicaba que pues, o sea, es básicamente la misma fórmula, solo que la determinante se marca con un triángulo. Ah, ya, ya, ya. O sea, en lugar de colocar determinante, hacen un triangulito ahí. Ah, sí, no, eso es normal. Sí, pero es la misma fórmula, entonces no sé si Ah, ok. implican algo que tenga No, otra no, no, manera de no. solucionarse. Ah, listo. No, no, no. Tranquilos, para nada. ¿Sí? O sea, determinar. Bueno, lo que pasa es que en álgebra lineal, por ejemplo, si uno mira el libro de Grossman, ¿sí? Que es el que más me gusta porque se tiene la introducción a espacios vectoriales, a combinaciones lineales en R2, en R. Bueno, cálculo ya un poquito más avanzadito. Entonces, esto lo trabaja con una notación diferente. Y me gusta mucho utilizar la de Grossman porque pues esa fue la que yo estudié allá en mi universidad. Pero entonces lo que dice su compañero, eh, pueden cambiar las notaciones. Y no solamente en este tema, muchachos. En cálculo, en álgebra, en estadística, aún en temas, digamos, que tengan que ver con programación, pero el proceso es el mismo. ¿Sí? Es más, hay otros que cambian notación y partes de procesos, ¿no? Hay procesos que son diferentes. Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer el método gráfico, pónganle cuidado. El método gráfico toca despejar obligatoriamente Y1 nuevamente y Y2, ¿sí? Eso ya lo habíamos hecho, ¿sí? Entonces vamos a despejar Y1. Entonces, nuevamente Y de la ecuación 1 sería menos 2, vamos a volverlo a hacer, ¿sí? Aunque ya la tenía en la otra imagen, pero pues como la borré, sobre menos 3x sobre menos 2, ¿sí? Porque el menos 2 pasa, listo, aquí sobre menos 2. Bueno, esto lo vamos a graficar. Y también vamos a graficar y sub 2. Entonces, en otras palabras, para poder utilizar el método gráfico, lo único que tengo que hacer es despejar y, ¿sí? De las ecuaciones. Y luego hacer la gráfica común y corriente. Entonces, y sub 2, eso nos quedaría menos 60
¿sí? Menos 60, eh, menos 5x sobre 8, ¿sí? Esto ya ustedes lo habíamos hecho, pero pues de todas maneras, pues, volvámoslo a hacer. Sobre 8. Bueno, entonces, vamos a hacer una tablita, ¿cierto? Para cada una. Entonces, vamos a hacer la tablita acá. Vamos a hacerla horizontal, vamos a hacerla vertical. Entonces, yo les recomiendo que no empiecen a hacer un sistema por este método, porque va a ser muy difícil encontrar la intersección entre las dos rectas, ¿sí? Es decir, yo prefiero, digamos, encontrarlo por eliminación y después sí el método gráfico. Se van a dar cuenta por qué. Vamos a hallar, por ejemplo, cuando x vale 0, ¿sí? Cuando x vale 0, por favor, estoy graficando y1. Entonces, menos 3 por 0 da 0. Y menos 2 dividido en menos 2, eso nos da 1 positivo. ¿Listos? Menos 2 sobre menos 2, eso nos da 1. Vuelvo y repito, este 0 por menos 3, pues se elimina. Entonces nos quedaría menos 2 sobre menos 2 y eso nos da 1 positivo. Y ahora, como yo ya sé la respuesta, ¿sí? Como yo ya sé la respuesta, pues simplemente la coloco acá. Cuando x vale menos 4, uy, se agarraron acá los perritos de los vecinos. Bueno, los perritos de los vecinos, ¿no? No, espero que no me van a entender mal. Cuando x vale menos 4, y vale menos 5. ¿Sí? Es decir, ¿de dónde salió eso? Pues porque ya lo tengo acá. Pero ustedes me pueden decir, vamos a verificarlo. Y pues por supuesto nos tiene que dar. Pónganle cuidado. Cuando x vale menos 4, ¿sí? Lo voy a hacer por acá, pero ahorita lo borro porque voy a hacer la gráfica. Eso nos daría menos 4 menos 3 por menos 5 y todo eso sobre menos 2. Recuerden que nos tiene que dar menos 5, ¿no? Entonces, eso sería igual. Menos 4. Menos por menos da más, ¿cierto? Menos 4 más 15 da 11. Y 11 dividido en menos 2 no nos da, ¿cierto? Entonces, ¿será que hicimos algo mal? Entonces, cuando x vale menos 4, entonces 2 por menos 4, entonces, ¿qué quedó mal ahí, muchachos? Porque me distrajo un poquito ahí lo de los perritos. A ver, ¿quién descubre el error? Tuve dos errores ahí. Bueno, el error es el siguiente. Yo tengo que sustituir menos 4 por x. Entonces, este menos 2 no cambia para nada, porque miren, aquí ¿por qué tengo que cambiarlo? Nada. Y aquí menos 3 ¿por quién? Por menos 4, porque es que eso es lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Lo que yo estoy haciendo es sustituir x por menos 4. Recuerden que eso nosotros lo vimos el ciclo pasado en la graficación de funciones, ¿no? Que era la evaluación y la tabulación. Aquí estamos haciendo la evaluación para llegar a la tabulación. Entonces, ahora sí, eso sería igual. Menos 2, menos por menos da más. Entonces, menos 2 más 12. Entonces, eso nos da 10 sobre menos 2. Y en efecto, pues eso va a ser menos 5. ¿Sí? Ese va a ser menos 5. Que es este menos 5 que yo me refiero acá. ¿Sí? O sea, nuevamente, muchachos, esta es la función. Hagan de cuenta que esta es la función. Ahora, en lugar de colocar x, pues coloco menos 4. ¿De dónde salió ese menos 4? Pues porque ya sé que menos 4 es la respuesta. ¿Sí? Entonces, menos 4. Sustituyo y como lo hice acá, me da menos 5. Ahora, hagamos la tabla para la siguiente función. ¿Sí? Colocamos el 0. Cuando x vale 0, ¿sí? ¿Y cuánto vale? Entonces, menos 5 por 0, 0. Y 60 dividido en 8, ¿sí? Entonces la mitad es 30 cuartos, 15 medios. Entonces, eso da menos 7,5. ¿Alguien tiene calculadora por ahí? 60 Sí, dividido. señor, 7,5, señor. Correcto. Por favor, recuerden que es negativo, ¿no? Porque es menos 60, ¿no? Entonces, menos 5 por 0 da 0. Esto se elimina.
Y menos 60 dividido en 8 da menos 7,5. Y ahora volvemos a colocar menos 4. A ver, ¿quién me dice por qué vuelvo a colocar aquí menos 4? A ver, preguntémosle a Cristian Silva. Sí, ingeniero. Cuénteme, ¿por qué coloco ahí menos 4? Ingeniero, es que he tenido latencia de internet, ingeniero, y se escucha así entrecortado. Bueno. Creo Bueno, que yo lo listo, Cristian. escribí en el comentario de la grabación de ahorita, ingeniero. Bueno, listo, Cristian. Espero que sea que en la grabación ustedes, todas estas dudas, mejor dicho, queden resueltas. Bueno, No, sí, ingeniero, no se preocupe por eso. bueno, la idea es que, bueno, que repasen esto porque de esto va a ser el parcial. Entonces, pónganle cuidado. Colocamos acá menos 60 menos 5. En lugar de colocar X, colocamos menos 4. Sobre 8. Y esto nos tiene que dar menos 5 también. ¿Sí? Eso también nos tiene que dar menos 5. Entonces, menos por menos da más, ¿cierto? Entonces, menos 60 más 20 da menos 40 octavos. ¿Sí? Entonces, nuevamente, menos por menos da más. 5 por 4, 20. 20 menos 60 da menos 40 octavos. Es igual. Entonces, 40 dividido en 8 da menos 5. ¿Sí? Entonces, en efecto, nos dio menos 5. Entonces, ya ustedes se pueden estar dando cuenta de algo. Que este punto, ¿sí? Uy, este punto y este punto lo tienen ambas funciones. ¿Sí? Este punto y este punto lo tienen ambas funciones. Bueno, vamos a borrar este pedacito y borramos los determinantes. Juliet, por favor, antes de borrar, porque ahí sí ya no lo puedo tener, le sacas pantallazo y lo envías, eres tan amable. Sí, señor. Eso, eres tan amable, lo envías ahí al grupo. Bueno, entonces, vamos a borrar acá que me queda como más fácil explicar ahí. Eh, vamos a borrar esto, entonces, yo antes estaba trabajando con dos aplicaciones, con dos programas, para hacer todas estas cosas, pero a la hora de la verdad resulta como más fácil este Paint por otras cositas, pues, porque uno puede, por ejemplo, empezar la otra clase con lo que ha hecho, en cambio, esos otros programas no sé, no, se borraba muchas cosas. Entonces, la pizarra, por ejemplo, de Zoom también. Y lo feo de Teams, no me gusta, hay veces Teams es porque para compartir pantalla, sobre todo ustedes, se vuelve un complique. ¿Sí? Hay veces, o sea, es una plataforma más exigente en conectividad. Bueno, entonces, pónganle cuidado. Vamos a hacer esas gráficas y se van a dar cuenta que esto es relativamente sencillo. Entonces, ponemos esto negro y está rojo. Listo. Bueno, el primer punto es x vale 0, y vale 1. Entonces, por aquí, tengo x vale menos 4, y vale menos 5. Entonces, exacto va a ser por acá. Y el otro cuando x vale están negativos. Dejémoslos como por aquí muy bien. Listo, vamos a hacerla por acá. Entonces vamos a hacer el famoso método gráfico. Yo les recomiendo, vuelvo y les digo, que, que no se pongan a hacer este método de primeras, que es muy difícil encontrar el punto de intersección entre esas dos rectas. Entonces, vamos a graficar la primera. Entonces, cuando x vale 0, llévale 1. Vamos a dejar 1 por acá. ¿Sí? Cuando x vale 0, llévale 1. Por favor, recuerden que estoy graficando la primera línea recta. O sea, cada ecuación lineal, ¿sí?, del sistema son líneas rectas. Miren, esta primera ecuación es una línea recta. Igual la segunda. ¿Por qué? Pues porque las x están, las variables están elevadas a la 1, recuerden. Tenemos la primera aquí, el primer punto, y ahora vamos a graficar nuestro punto solución, que es menos 4, menos 5. Entonces vamos a imaginar que por aquí es menos 4, ¿sí? Por aquí es menos 4, y que menos 5 es por acá. Vamos a imaginar que por aquí es menos 5.
Entonces graficamos el punto por aquí más o menos. Entonces, como por acá. Vamos por acá. Y ya tenemos nuestra recta. Y se me va haciendo como muy grande ese punto. Bueno, hagámoslo azul para darnos cuenta de que esa es la primera recta. Listo. Entonces, esta es nuestra primera recta. Vamos ahora a marcar esto. ¿Sí? Y esta es ¿quién? Esta es la primera ecuación. ¿Sí? Es decir, 3x menos 2y igual a menos 2. Y ahora vamos a graficar con rojo, vamos a graficar la segunda. Cuando x vale 0, y vale menos 7,5. ¿Sí? Entonces, menos 5, entonces digamos que menos 7 por acá. Más o menos es como por acá. ¿Sí? Vamos a dar menos 7,5. Para aquí. Menos 7,5. Y en efecto, el segundo también es el mismo. Menos 4, menos 5. Entonces vamos a hacer la de rojito. Hagamos la de rojito. Y entonces aquí es otro punto. Y esta recta, hagámosla así. Entonces, es algo como que así. Sí, más o menos así. Listos. Entonces, esta es la solución, ¿sí? Por el método gráfico. ¿Cuál es la solución, muchachos? La solución no es otra que es el punto de intersección entre las dos rectas. ¿Sí? Entonces, los sistemas de ecuaciones lineales pueden tener tres tipos de respuesta. Ojo, y eso es importante. ¿Sí? Entonces, cuando estén escuchando esta parte de la grabación, es bueno que lo anoten porque esto lo puedo preguntar en el parcial. Hay tres tipos de respuesta, así como lo analizamos nosotros en las ecuaciones. Recuerden que ahí terminamos el tema de ecuaciones y dijimos que había única solución, es esta. ¿Sí? ¿Qué significa que sea única solución? Que hay un punto que se intercepta entre las dos rectas, ¿sí? Como es el caso de este. ¿Y cuál punto era? Menos 4, menos 5, ¿sí? Esa es la solución. Menos 4, menos 5. Y esa es la solución, ¿sí? Entonces, me decía una vez un estudiante, uy, profe, yo quiero empezar por eso. Vamos a ver si me doy mañas. Y pues lógicamente, ¿cuál es el problema? Aquí pues dan números enteros, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Pero cuando la solución al sistema es, por ejemplo, menos raíz de 3,1 medio, ¿sí? Entonces, empezamos con raíces a buscar un radical gráficamente, es complicado. O menos 7 tercios, por ejemplo, ¿sí? Menos 7 tercios, eso nos da un número decimal. Entonces, imagínense para encontrarlo en una función y que después se intercepte con la otra. Aunque hay unos procesos algebraicos, pues que es fácil hacerlo, pero en este caso, pues no lo recomiendo. Entonces, muchachos, en conclusión, método gráfico, ¿cómo se desarrolla? Se despeja Y sub 1, se despeja Y sub 2, se hace tablita de valores para cada uno, se sustituye, ¿cierto? El valor del cual ya hemos encontrado de la respuesta en X para encontrar Y en ambas tablas, se grafican las dos funciones, ¿sí? Recuerden que aquí esto hay que marcarlo, de X y Y. Esta es la función 2, ¿sí? No la escribo, pero pues es lógico que aquí la función 2 es la misma ecuación 2, que es 5X más 8Y menos 60. Y aquí indico de que esta es la solución, de que la solución es este punto de encuentro entre esas dos rectas, que es menos 4, menos 5. Y ahí es el método gráfico. ¿Listo, muchachos? Entonces, esos son los 5 métodos que vamos a trabajar en el parcial. Va a haber, digamos, yo lo que hago es dejarles unos problemitas o dejarles un solo ejercicio y resolverlo por los 5 y ya. Entonces es muy sencillo. Hay veces no vienen ordenados los sistemas, entonces toca organizarlos, que el X quedó a un lado, que la Y quedó al otro, ¿sí? Entonces,
Que si puede un sistema tener ecuaciones, perdón, fracciones, claro que sí, yo puedo tener ahí fraccionarios, puedo tener hasta, bueno, y no deja de ser lineal, puedo tener hasta radicales ahí. Bueno, muchachos, preguntas por favor del método gráfico. Profe, es lo mismo graficar o sea, creo que no, pero ¿cómo se graficaría un fraccionario ahí? O sea, que digamos el 7 no fuera 7,5 sino 7/5. Es lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Eh, al menos 7,5. No, muchachos, lo que pasa es que los fraccionarios, para graficarlos en el plano cartesiano, obligatorio toca volver los decimales. ¿Sí? Obligatorio. Entonces, ya después a usted le queda más fácil graficar los decimales. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que aquí vale -3. ¿Sí? Y le dio un punto en -3,5. Entonces, pues simplemente lo ubica aquí en la mitad. O -3,1. Entonces lo deja más pegadito aquí al -3. ¿Sí? Entonces, aquí pues les va a servir lo que vimos, por ejemplo, del método intuitivo en las funciones indeterminadas, ¿no? En las funciones racionales. ¿Se acuerdan que ahí, ahí hicimos unas gráficas con hartos fraccionarios, con hartos decimales? Entonces, en este caso que cercan fraccionarios, pues simplemente es volver los decimales y ya. Bueno, ¿alguna otra inquietud, alguna otra preguntita? Sí, sí, señor. Cuénteme, Kevin. Profe, una pregunta, digamos, su merced dice que sobre eso vamos a ver en el parcial, ¿cierto? Sí, señor. La pregunta es, ¿las operaciones van a tener también exponencial? No puedo porque estamos en lineales, ¿no? Recuerden que aquí el exponente es 1, Ah, ok, ¿sí? era como la Entonces, duda. todos son líneas rectas. ¿Listo, Kevin? No hay ningún inconveniente que les vaya a salir por allá con cuadráticas, cúbicas, no, porque esto todo es lineal, ¿sí? Vale, profe, gracias. Bueno, muy buena pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna otra preguntita que quiera hacer? ¿No? Bueno, entonces, vamos a dejar la grabación hasta acá.